Estimados colegas, estimadas colegas, muy buenos días. Licenciados contadores públicos y auditores, ¿qué tal están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Gracias a Dios que ya están por ahí interactuando conmigo en el grupo. En verdad que es una bendición de Dios. En especial, ustedes saben que siempre inicio mis clases dándole las gracias a Dios por un día más, una clase más. Imagínense, nos correspondería la semana 12, pero de hoy en 8 no tenemos clase, que se transforma en la semana 12, así que en aras de aprovechar el tiempo, esta semana es la 13, y fíjense ustedes que haciendo cuentas como un buen auditor, ya planificando mi trabajo, me quedarían entonces, después de esta clase, 3 clases más. De hoy en 8 no nos vemos. Por ahí triste, ¿verdad? Porque no voy a estar con ustedes, pero a la vez contento porque ya sustentan el segundo parcial y quedarían a 3 clases de cerrar la carrera, porque creo que todos los docentes vamos en esa misma línea, ¿verdad? De la planificación para que tengan la primera semana y la semana 2 del mes de noviembre sus exámenes finales, ¿verdad? Así que ya viendo esa programación, ustedes también tómenlo en cuenta. Vamos a terminar el día de hoy de ver siempre la auditoría de estados financieros, la teoría en temas del uso del trabajo de otros, que es la sección 600-699. Y como yo sé que están estudiando, como sé que están aplicados y han venido de una u otra manera repasando esto que ya sabemos, se dan cuenta ustedes que los he traído desde la planificación de la auditoría, la evidencia de auditoría y ahora el uso del trabajo de otros, como parte de ese conocimiento de las normas internacionales de auditoría, NIAS, como las conocemos, que son esa guía que nos ayuda a realizar un trabajo de auditoría técnica y profesional en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? En relación al laboratorio, por cuestiones de tiempo, esperaría que ustedes de hoy en 8 sustenten su examen parcial y de hoy en 15 hagan su agenda para que más o menos la clase va a terminar a las 11 de la mañana, desde las 9:30 hasta las 11 de la mañana. Por favor, hagan su agenda. Esperaría que todos puedan porque vamos a trabajar temas prácticos, ¿ok? Bueno, déjenme, antes de continuar, saludar, gracias a la interacción en el grupo, eh, Sergio Villatoro, Aura, Alfredo, Víctor, Heidi, Jorge Zacarías, Jonathan, Claudia Yulisa, Carlitos DJ y José Cruz Hernández. Qué bien, perfecto. Qué bueno estar con ustedes. Es una bendición y gracias a Dios por ahí creo que se van a, o ya se dieron cuenta, ya otra cara. Hemos salido de problemas, les decía, de salud familiares y eso también es de darle gracias a Dios que nos da la oportunidad de continuar haciendo lo que nos gusta, ¿verdad? Entonces, con esa oportunidad que Él nos da, hacer lo que nos gusta y bien hecho. Ok. Bueno, repito, esperaría que todos de hoy en 15 hagan su agenda para que la clase termine aproximadamente a las 11 de la mañana. Por favor, hagan bien su agenda. Vamos a terminar de ver la teoría para entrar con la práctica ya las últimas 3 clases, ¿ok? Y la interacción va a ser importante para que pregunten todo lo que tengan duda. Les decía entonces, hace unos minutos, que hoy vamos a tratar el tema de el uso del trabajo de otros, como es el título de la NIA 699 en relación a esa sección de las NIAs, ¿verdad? Pero el auditor puede hacer uso del trabajo de otros. Antes
me recuerdo yo y lo tengo presente, la sección 600-699 se llamaba uso del experto, del auditor. Eso me daba a mí la sensación de que a la hora de hacer o elaborar o trabajar una auditoría muy específica, como por ejemplo, les digo siempre, una auditoría en una joyería, que debemos de ser honestos, no sabemos nada del valor del oro, del valor de la plata, de un zafiro, como dicen, original o no, si es genuino, de una esmeralda, de una perla, etcétera, etcétera. Entonces, la sección anteriormente se llamaba uso de un experto del auditor, que acá, hoy en día, le cambian el nombre por uso del trabajo de otros. ¿Por qué? Fíjense que ya extiende la NIA la oportunidad también de hacer uso del trabajo del auditor interno. Pero ¿qué hace el auditor interno? Ya lo sabemos, tenemos una definición, sabemos muy bien la diferencia entre auditor externo y auditor interno. Esto quiere decir que con base al trabajo del auditor interno podemos hacernos una muy buena idea de la situación financiera, de la situación administrativa de la empresa a la que yo voy a ir a auditar de una manera externa. Pero leamos entonces, por favor, y les voy a agradecer bastante que tomen la lectura conmigo. El auditor externo tiene la responsabilidad única por la opinión expresada y esa responsabilidad no es reducida por el uso que en el compromiso el auditor haga del trabajo de la función de auditoría interna o de auditores internos para prestarle ayuda directa en el compromiso. Acuérdense que cuando hablamos del compromiso es el trabajo que yo voy a hacer técnico y profesional y que espera el auditado en relación a una auditoría de qué? Una auditoría de calidad. Ahora, independientemente que hagamos uso de un experto específico, como el ejemplo que les traigo siempre de la joyería, o que hagamos uso de todo el trabajo del auditor interno, los responsables de emitir la opinión de auditoría somos nosotros, los auditores externos. No cabe decir, mire, licenciado, la verdad que su opinión al final fue mala. Es que fíjese que yo usé toda la información del auditor interno. Licenciado, disculpe, la opinión que usted emitió, eso nos trajo problemas. Si es que fíjese que como yo lo que hice fue basarme en lo que decía el experto. No, debemos de tener presente que así usemos la información del auditor interno como la información de un experto, la responsabilidad de la opinión en el informe de auditoría es nuestra, ¿ok? Bueno, esperaría dudas, preguntas, comentarios, por favor, en todo caso, les agradecería bastante. Hagan un favor, confirme y me saca la presentación, pero nos dé oportunidad. Por favor, hoy vamos a estar normales, tipo 10:30. Bueno, la clase termina a las 10:15, podemos terminar a las 10:30, pero creo que es importante dar un poquitín más de tiempo, más ustedes. Yo con gusto yo estoy haciendo ya mi planificación, ya le dije a mi familia, me voy a levantar temprano a desayunar bien, porque quiero darle a los patojos, a los colegas, a los licenciados, lo último. Las últimas 3 clases hasta las 11 de la mañana, rematando temas prácticos, ¿ok? Bueno. ¿Quién me puede, por favor, apoyar? Si ya tienen ustedes en la presentación, por favor, si la tienen clara. Y disculpen, ya va siendo lo último. Ok, gracias, Alfredo.
Entonces les voy a pedir de favor, lleven la lectura conmigo. Mía, Auditoría de los Estados Financieros de un grupo, sección 600. Las prácticas empresariales relacionadas con fusiones, adquisiciones, combinaciones de negocios, grupos económicos y empresariales, negocios conjuntos y similares que cada vez crecen y se fortalece en el presente, están conduciendo a dos necesidades críticas. Ok, gracias Sergio, Yulisa, Jorge, gracias José, perfecto. Les agradezco un montón, ya estoy yo entonces aún más tranquilo. Y les decía que la sección 600, que es la auditoría de estados financieros de un grupo, y cuando hablamos de un grupo nos dice que son todas aquellas empresas que se vuelven una corporación, que también de pronto se fusionan, que también hacen combinaciones de negocios, ya sea grupos económicos o empresariales, negocios conjuntos, van creciendo y cada vez como auditores nos vamos encontrando con esas, llamémosle corporaciones, para de pronto entenderlo mejor, en el tema de que nos llaman para auditar, pero es una corporación. Y recuérdense por ahí que cuando hablamos de una corporación, lo que están haciendo es unir capitales para ser cada vez más fuertes en relación a la competencia, ¿sí? Entonces, nos dice que surgen o van conduciendo a dos necesidades críticas. Punto uno, la primera se refiere a la consolidación de la información financiera, la cual debe ser preparada con base en políticas de contabilidad uniformes a los estándares más rigurosos. Y en este caso particular, las NIF. Dos, la segunda es consecuencia de la anterior y se refiere a la auditoría de los estados financieros de los grupos. Al interior de este tipo de auditoría, dos son los asuntos claves. Uno, el relacionado con la consolidación de la información financiera que se va a auditar, y dos, incorporar o coordinar el trabajo de los autores de los componentes, ¿verdad? Cuando hablamos de esa auditoría, en todo caso, es una corporación, debemos de considerar también que cada una de las empresas elaboran por lo regular sus propios estados financieros. Y eso, por favor, tomémoslo siempre muy, pero muy presente. ¿Cuál es el alcance de la NIA 600? Y acá, cuando ustedes lean ISA, son las siglas en inglés, que no quiere decir ni más ni menos International Standard Auditing, en español, normas internacionales de auditoría. La NIA 600 aplica las auditorías de grupos, en particular, involucran autores del componente. Un auditor puede encontrar que esta NIA es útil, adaptado, sea en las circunstancias, cuando ese auditor involucra a otros auditores en la auditoría de estados financieros que no son los estados financieros del grupo. El auditor del componente puede ser requerido por estatuto, regulación u otra razón para expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros de un componente. ¿Cuáles son los objetivos del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros del grupo? La NIA 600 señala que los objetivos del auditor son: A, determinar si actuar como el auditor de los estados financieros del grupo, y B, si actúa como el auditor de los estados financieros del grupo. 1. Comunicarse de manera clara con los auditores del componente acerca del alcance y la oportunidad de su trabajo sobre la información financiera relacionada con los componentes y sus actos. Y 2. Obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada en relación con la información financiera de los componentes y el proceso de consolidación para expresar una opinión respecto de si los estados financieros del grupo están en todos los aspectos
de acuerdo con la estructura aplicable de información financiera. ¿Cuáles son los requerimientos que hace la NIA 600? La NIA 600 los organiza en 13 grupos. 1. Responsabilidad. 2. Aceptación y continuidad. Estrategia general de auditoría y plan de auditoría. Entendimiento del grupo, sus componentes y sus entornos. Entendimiento de los auditores del componente. Materialidad. Respuesta a los riesgos valorados. El proceso de consolidación, eventos subsiguientes, comunicación con el auditor del componente, evaluación de lo suficiente y apropiado de la evidencia de auditoría obtenida, comunicación con la administración del grupo y con quienes tienen a cargo del gobierno del grupo y documentación. Fíjense, mis auditores y auditoras, antes de continuar, vuelvo y repito, vean lo noble que son las NIAs. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces como auditores? No les damos la importancia que tienen ellos. Y más ahorita que ustedes están a un paso ya de formarse o de terminar de formarse como muy buenos profesionales. Acá lo que nos están diciendo, la NIA 600, es lo que debemos de hacer como auditores a la hora de actuar como auditor de una corporación, como auditor externo, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Vuelvo y repito, cuando hacemos uso de NIAs es porque la auditoría es específicamente externa. Pasamos entonces a la sección 610, uso del trabajo de auditores internos. Pregunto, ¿cuál es la diferencia más específica entre auditor externo y auditor interno? Y si no me equivoco, lo vimos al inicio del semestre, y si no me equivoco, también para quienes llevaron auditoría 2 conmigo, lo vimos en auditoría 2. Y para que se recuerden, presenté un cuadro comparativo en relación al auditor interno y al auditor externo, o bien las dos definiciones bien marcadas, para que entendiéramos qué es el trabajo de un auditor externo y qué es el trabajo de un auditor interno. ¿Cuál es esa diferencia marcada entre el auditor interno y el auditor externo? Ok, estoy esperando. Esta es una pregunta de privado de tesis, en todo caso. El trabajo de la auditoría interna y el trabajo del auditor externo, ¿en qué se diferencia así muy marcado? Y estoy seguro, para quienes llevaron auditoría 2, conmigo se los hice ver, claro. Recuérdense, es la diferencia entre auditor interno y auditor externo. ¿Cuál es también podría preguntarles cuál es el objetivo de un auditor interno en su trabajo como auditor, ¿verdad? Por supuesto. Déjame que esperar respuestas, pero como dicen por ahí, a granel, ¿verdad? Y estoy esperando.
Ok, en aras del tiempo, una de las diferencias bien marcadas, y esperaba realmente ver en el grupo esa respuesta, es precisamente que el auditor interno, bueno, perfecto, Carlitos DJ, a segundos de perder el examen privado de tesis ustedes. Muy bien, Carlitos DJ, el auditor interno es parte de la entidad, trabaja en relación de dependencia, mientras el auditor externo es a requerimiento de una empresa, sea de fuera. Muy bien. Jorge Zacarías, el auditor interno tiene relación con la empresa, el externo no. Excelente. Alfredo Pérez, la auditoría interna proporciona un aseguramiento independiente. Sí, el auditor interno debe de su actuación ser independiente, aún así tenga dependencia, tenga un espacio físico dentro de la empresa. Perfecto. Sergio Villatoro, el auditor externo da una opinión independiente a la empresa, perfecto, de una manera ajena a la institución o a la empresa. Claudia Bámaca, el auditor interno trabaja dentro de la institución, claro, es parte de la empresa, tiene relación de dependencia, y el auditor externo es una firma de fuera. Perfecto, muy bien. Alfredo me dice que el auditor externo se encuentra fuera de la empresa, de ese modelo, pero que también es importante el aseguramiento de los procesos de información financiera. Muy bien, excelente. Ahora, el objetivo del auditor interno es ser preventivo, tratar la manera, no perdiendo su independencia, ni en todo caso ser aquel tema de juez y parte, pero sí tratar de una manera de ser preventivo en todo caso. Entonces, me dice Jonathan, el auditor interno es parte de la empresa y proporciona un aseguramiento interno. El auditor interno es independiente fuera de la empresa. Ok. El auditor interno lleva a cabo trabajo dentro de la institución. Hay una ventaja, muy bien, Alfredo, hay una ventaja del auditor interno. ¿Por qué? Porque conoce mejor los procesos. Entonces, en todo caso, como auditor externo, podría hacer uso del trabajo del auditor interno en relación de que éste conoce mejor la empresa. Víctor Sánchez me dice, el auditor interno trabaja para una entidad en sí y el auditor interno es ajeno, perfecto, trabaja por su cuenta en forma independiente, correcto, así es. Ahora, lo que les vengo platicando es importante porque también en determinado momento nosotros como auditores externos, en el caso del trabajo del auditor interno, vamos a ser quienes tomamos la decisión si usamos el trabajo de la auditoría interna o no lo usamos, ¿ok? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Voy a pedirles, por favor, que lleven la lectura conmigo. ¿Cuál es el alcance de la línea 610? La línea 610 se refiere a las responsabilidades del auditor externo si usa proporcionar ayuda directa bajo la dirección, supervisión y revisión del auditor externo. No aplica si la entidad no tiene una función de auditoría integral. Ese es otro punto por ahí importante. Si no, la empresa puede limitarse por tiene auditoría, por favor, allí en se dice de auditor interno. No nos dice, debe usar, está obligado a usar. No, solo dice la responsabilidad que tengo yo como auditor externo
si uso el trabajo del auditor interno. Si la entidad tiene función, ok, por favor, solo estoy leyendo por acá. Me dice Jorge Zacarías que se pierde la señal. Eso sí, la verdad, esperaría no ser yo, en todo caso, y soy yo, el alcance del internet, ahí sí, que les pediría por favor que me confirmen todos a la brevedad de diferentes sedes. Por favor, cómo está la recepción de la clase. Puede ser que a veces el internet falla en determinado momento, pero en aras del tiempo de continuar, le pediría por favor a Jonathan de San José Pinula, también por ahí Claudia, se me olvida por ahí de qué sede es Carlitos DJ, creo que también es de por allá del occidente, al igual que Jorge Zacarías. Por favor, si me pueden confirmar la señal. Ok. Bueno, ahí en todo caso, yo sí les voy a agradecer. No sé qué pudiera hacer, qué pudo haber pasado. Y es que ese es el tema. Cuando uso el PowerPoint, ya me di cuenta por ahí. Al ver las diapositivas allí, por favor. Ahorita estoy moviendo las diapositivas. ¿Me pueden confirmar si ven que se ven? Ok, por favor. Estaba moviendo las diapositivas hace un momento para ver si ahí tenemos. Ok, por favor, entonces vamos a tener ahí vista de halcón. Ok, vamos a continuar entonces. Gracias a todos por su apoyo y así estoy yo más seguro. Esperaría por ahí alcancen a ver entonces las diapositivas, ¿ok? Bueno, entonces les decía el tema del trabajo de los auditores internos. Veníamos platicando, en todo caso, que usted como auditor externo tiene la oportunidad de o usar el trabajo del auditor interno o no usarlo, pero volvemos y caemos a lo siguiente. La responsabilidad de la opinión que usted emita como auditor externo es suya, independientemente si use el trabajo del auditor interno o el trabajo de un experto. Bueno, nos sigue diciendo entonces el uso del trabajo de auditores internos. Si la entidad tiene una función de auditoría interna, los requerimientos contenidos en esta guía en relación al uso de esa función no aplican a las responsabilidades y actividades de la función, no son relevantes para la auditoría. O B, o B, hace en el preliminar que el auditor tiene de la función obtenida como resultado de los proyectos sacados según la NIA 315, riesgo de auditoría, el auditor externo no espera usar el trabajo de la función del auditor interno en la obtención de evidencia de auditoría. Los requerimientos contenidos en esta NIA en relación con la ayuda directa no aplican si el auditor externo no planea usar auditores internos para que le proporcionen ayuda directa. ¿Cuáles son los objetivos del auditor en relación al uso del auditor interno? La NIA dice que los auditores externos
determinar si el trabajo de la función de auditoría interna o de los auditores internos pueden ser usados y si es en qué área y en qué extensión, habiendo hecho esa determinación que usa el trabajo de la función de auditoría interna, determinar si ese trabajo es adecuado para los propósitos de auditoría y C, si usa auditores internos para prestar ayuda directa, dirigir, supervisar y realizar de la manera apropiada su trabajo. Uso del trabajo de auditores internos. ¿Cuál es la relación entre la NIA 315 y la NIA 10? El uso del trabajo de auditores internos. Tal relación puede utilizarse en los siguientes puntos. Punto 1. Muchas entidades establecen funciones internas como parte de su control. Punto 2. La NIA 315 aborda cómo el conocido y la existencia de auditoría puede formar el rendimiento que el auditor externo tiene de su entorno y la identificación y valoración de los material. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor externo por la auditoría? Y ojo, mis queridos colegas, acá está precisamente lo que les he venido diciendo. Somos nosotros, los auditores externos, los responsables de la opinión de auditoría. Vamos entonces, por favor, y les voy a pedir nuevamente que lleven la lectura conmigo. La NIA 610 dice claramente que el auditor externo tiene la responsabilidad única por la opinión expresada y esa responsabilidad no es surtida por eso que el auditor externo haga de la función de auditoría interna o de auditores externos para prestarle a directamente el compromiso, que es en función de auditoría interna. La NIA 610 define la función de auditoría interna como la función de la entidad que realiza actividades de asesoramiento y consultoría para la efectividad de los procesos de gobierno, administración de riesgo y control interno de la entidad. Fíjense, mis queridos auditores, que con esto entonces sustentamos que así hagamos uso de un experto, así hagamos uso del trabajo de auditores internos, la responsabilidad es únicamente nuestra como auditores externos. Ahora, ¿en qué momento puedo yo determinar si uso o no uso el trabajo de la auditoría interna? En la diapositiva anterior, lo que me decía la NIA era lo siguiente: señor auditor, si usted cree conveniente y ve que el trabajo de auditoría interna en temas de controles internos administrativos los puede considerar usted, hágalo, tome en cuenta ese trabajo, pero no en trabajos de pronto con un riesgo latente, como son de pronto ver estados financieros, conciliaciones bancarias, inventarios, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, los proveedores, etcétera, etcétera. Podemos hacer un muy buen análisis y esto lo que nos va a dar oportunidad es acortar un poco el tiempo, pero también les dejo presente que corremos riesgo. En todo caso, usar el trabajo de la auditoría interna.
¿Cuál es el alcance? Fíjense ahorita, antes de hablar del alcance de la NIA 620, acá estamos haciendo énfasis con la sección 620 de trabajo de un experto del auditor que específicamente les decía es la NIA que aprendí hace muchos años porque todavía no se había tomado en cuenta y por ahí recuerden que hemos leído que NIA 610 fue revisada en 2003. La NIA 620, que es el uso del trabajo de un experto del auditor, nos va a dar la oportunidad de tener, en todo caso, con el ejemplo de la joyería, un muy buen resultado, un resultado, llamémosle si quieren ustedes, razonable de la situación de que, con el ejemplo de la joyería, el valor del oro a nivel mundial, el valor de la plata a nivel mundial, me lo va a dejar establecido este experto, pero ¿cómo? ¿En dónde? También el trabajo de un experto, nosotros como auditores externos le debemos de requerir a este experto no se emita un informe del trabajo realizado, en este caso de la evaluación de las joyas, para que nosotros tengamos en ese informe del experto, que debe de venir firmado, sellado y, si es el caso, timbrado según su colegio profesional, para que nosotros tengamos que evidencia pertinente, suficiente y competente el trabajo de ese experto. Ojo, todo por escrito, se los he recomendado, nada de forma verbal, todo por escrito, y en este caso particular, estoy seguro, me están entendiendo de la importancia que tiene nosotros pedirle a este experto que nos emita la situación de las joyas, en todo caso, según el ejemplo les decía, en un informe firmado, sellado y timbrado, según sea el caso, por este experto. Veamos entonces el alcance de la NIA 620, uso del trabajo de un experto del auditor. La NIA 620 se refiere a las responsabilidades del auditor en relación con el trabajo de una persona u organización en un campo de experiencia diferente a contabilidad o auditoría, cuando el trabajo es usado para ayudarle al auditor en la obtención de evidencia de auditoría suficiente y apropiada. La NIA 620 no se refiere a, inciso A, situaciones cuando el equipo del compromiso incluye a un miembro o consulta una persona u organización con experiencia en un área especializada de contabilidad o auditoría. Es tratado en la NIA 220. B, el uso que el auditor hace de una persona u organización que posee experiencia en un campo diferente a contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo es usado por la entidad para ayudarle a la entidad a preparar los estados financieros, experto de administración, lo cual es tratado por la NIA 500. Ojo, ¿qué me quiere decir a mí aquí NIA 620? Señor auditor, si usted, fíjense bien, si usted está contratando un experto en contabilidad y auditoría, definitivamente está perdido, porque el experto en contabilidad y auditoría es usted, señor auditor. Ahora, cuando hablamos de experto en el ramo de administración, tampoco cabe llamarle que estamos haciendo uso del trabajo de un experto del auditor, porque por ahí recuerdo muy bien que llevamos el curso de administración 1 y 2, el proceso administrativo,
la fase mecánica, la fase dinámica, planificar, organizar, integrar, controlar o darle dirección y control. Y todavía Reyes Ponce en ese proceso administrativo nos dice, ojo, sean preventivos, usen la previsión también. Yo creo que en este caso la NIA es muy clara en el entendido de que no vamos a decir, es que estoy usando a un experto del auditor porque está viendo los estados financieros. No cabe. Sí, por favor, mucho ojo. Ahora vean la diferencia. Cuando yo les digo uso del trabajo de un experto del auditor, ah, bueno, pero ese experto me está evaluando, en todo caso, un zafiro, me está evaluando esmeraldas, me está evaluando el oro, etcétera, etcétera. Es totalmente distinto a lo que me está diciendo acá la NIA 620. ¿Cuáles son los objetivos del auditor para el uso del trabajo de un experto? La NIA 620 indica que los objetivos del auditor son A, determinar si usar el trabajo de un experto del auditor, y B, si usa el trabajo de un experto del auditor, ese trabajo adecuado para los propósitos del auditor. Con el ejemplo que yo les he traído de que estamos auditando una joyería, definitivamente al recibir el informe del experto valuador de zafiros, de joya, de oro, de plata, estamos entonces teniendo un buen propósito de auditoría, porque con base a lo que nos diga en ese informe el experto, nosotros vamos a poder entonces considerar nuestra opinión de auditoría de calidad. ¿Qué sucedería? Fíjense bien el ejemplo. ¿Qué sucedería si el experto nos dice, señor auditor, aquí está el informe, pero ojo, fíjense, los zafiros son falsos y que la joyería diga que en sus inventarios nosotros determinemos que los zafiros son el 50% del monto de esos inventarios. Ojo, ahí puede haber problema. Entonces, el propósito de haber contratado yo un experto valuador de joyas me va a dar a mí entonces la oportunidad de dejar plasmado en mi informe una opinión de auditoría de calidad. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor por la opinión de auditoría? En el tema de haber usado un experto del auditor. El auditor es el único responsable por la opinión de auditoría expresada, y esa responsabilidad no se reduce por el uso que el auditor hace del trabajo de un experto. No obstante, si el auditor usa el trabajo de un experto, habiendo seguido la línea 620, el auditor puede aceptar los hallazgos o conclusiones del experto en el campo del experto como evidencia de auditoría apropiada. Y era lo que les decía. Si yo estoy contratando un valuador, un experto en joyas, es porque en su informe yo esperaría me dé el resultado con base a su expertise. Ah, bueno, señor auditor, después de haber valuado los zafiros, las esmeraldas, las perlas, le informo que todas son verdaderas, que ninguna es falsa, que su precio en el mercado es el siguiente. Ah, muy bien. Entonces, yo uso ese informe como parte de la evidencia apropiada. ¿Para qué? Para poder definitivamente emitir en mi informe de auditoría la mejor opinión, una opinión de calidad, una opinión que está esperando mi auditado. ¿Ok? Bueno, estoy viendo por acá la hora, 5
minutos más, mis queridos colegas, y terminamos la clase. ¿Qué es experticia? La experticia son las habilidades, el conocimiento y la experiencia en un campo particular. ¿Qué se entiende por experto del auditor? El experto del auditor es la persona u organización que posee experticia en un campo diferente a contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo es usado por el auditor para ayudarle a obtener evidencia de auditoría aprobada y suficiente. El experto del auditor puede ser interno, que sea socio o personal, incluyendo personal temporal de la firma o de la red de firmas del auditor, o un experto externo. ¿Qué se entiende por experto de la administración? Experto de la administración es la persona u organización que posee experticia en un campo diferente a contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo es usado por la entidad para ayudarle en la preparación de los estados financieros. ¿Cuáles son los requerimientos de la NIA 620? La NIA 620 nos dice que se organiza en 7 grupos. 1. Determinación de la necesidad de un experto del auditor. 2. Naturaleza, oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoría. 3. La competencia, capacidades y la obtención del experto del auditor. 4. Obtención de un entendimiento en el campo de experticia del experto del auditor. 5. Acuerdo con el experto del auditor. 6. Evaluación de lo adecuado del trabajo del experto del auditor. Y 7. Referencia al experto del auditor en el reporte de auditoría. Fíjense que cada uno de estos numerales, de estos requerimientos que nos pide la NIA 620, son importantes tomarlos en consideración uno por uno, porque cada uno de estos puntos nos va a dar la oportunidad a nosotros, si es el caso, hicimos uso del trabajo de un experto de auditoría, para que podamos nosotros entonces, en el numeral 7, poder referenciar que se hizo uso de un experto valuador en joyas, ¿sí? Que con base a la experiencia de este evaluador, tomamos nosotros evidencia apropiada para poder emitir una opinión de auditoría de calidad. Muy bien, mis queridos colegas, con esto terminamos la clase del día de hoy, esperando, ¿verdad?, estar cumpliendo con el objetivo, que es que cada día ustedes vayan tomando en cuenta el uso de las internacionales de auditoría para poder trabajar, para poder hacer el trabajo de auditoría y profesional. También que no dejen de tener presente la importancia que tiene el uso de las normas internacionales de auditoría. No me queda más que desearles un feliz fin de semana. Los voy a extrañar, por supuesto, dentro de 8 días. Estoy seguro se van a recordar de mí cuando vean el examen y lo estén contestando. Y por favor, también recuérdense que no debemos de ganar el examen solo para obtener ya oportunidad de llegar al examen final. Debemos sustentar ese examen, pero para llevarnos los conocimientos para toda la vida, y más cuando estemos ejerciendo la profesión, cuando estemos ejerciendo como contadores públicos y auditores, que cabe mencionar, están a la vuelta de la esquina en conseguir tan ansiado título, pero que en verdad mi clase, que en verdad los conocimientos que les estoy transmitiendo sean
de una manera que cuando estén en ese ejercicio profesional los apliquen, que les dé la oportunidad de poder trabajar con la competencia profesional correspondiente. Que Dios me los bendiga. Feliz fin de semana. Éxitos en sus exámenes y esperaría, mis queridos colegas, estar con ustedes dentro de 15 días. Dios me presta la bendición y cuídense mucho, por favor.